Esperamos que así sea, hermanos. Muy bien, pues gracias a Dios poder estar esta noche, poder comenzar continuar nuestro estudio que iniciamos la semana anterior. Acompáñenme a Números, que es donde estamos estudiando, por favor. Números capítulo 16. A manera de recordar, ¿verdad? Brevemente, lo que comenzamos a ver la semana anterior. Hablábamos de la tomografía de un corazón rebelde, de lo que Dios puede ver en el corazón, de que las situaciones que se manifiestan en un momento dado no es porque se originan en ese instante, sino porque hay una serie de cuestiones en el corazón, muchas de ellas ocultas al principio, que al final producen una acción como la que Coré llevó a cabo, que fue rebelarse junto con Abiram, junto con Datán, ¿verdad? Y On contra Moisés. Y estábamos hablando entonces de la tomografía de un corazón rebelde y explicábamos que en esta porción, con estos personajes, nos damos cuenta de algo. Hay un rechazo dentro de estas características de un corazón rebelde, hay un rechazo al principio de autoridad y sumisión. Ellos le dijeron a Moisés, basta ya de ustedes. ¿Quién los puso? Todos nosotros, este pueblo es santo, no necesitamos un líder como tú, o no necesitamos, de hecho, un líder. Todos nosotros somos santos, es decir, no los necesitamos. Y explicábamos cómo ese principio de autoridad y sumisión es un principio establecido por Dios y que debemos comprender que es la manera en que Dios diseñó también el funcionamiento comunitario. Gracias. Incluida la iglesia, la sociedad, la familia, el gobierno. Pero en un corazón rebelde no nos gusta que alguien nos lidere, no nos gusta someternos a alguien más. También un segundo aspecto de esta tomografía de un corazón rebelde es que es un corazón que alberga sentimientos pecaminosos. Ellos habían estado maquinando en sus corazones, estaban enojados contra Moisés, contra Aarón, y llegó al punto en que comenzaron a fraguar con el pueblo, a murmurar contra él, a ponerse de acuerdo, hasta que llegue el punto en Números 16 en que se manifiestan delante de él, no solamente Coré, Datán, Abiram, sino también 250 hombres, príncipes, escogidos del pueblo para estar contra ellos. Ahora, si sigo introduciendo esto, no vamos a ver lo que tenemos que ver ahora, ¿verdad? Pero dentro de esta tomografía de un corazón rebelde, hoy continuamos y vamos a hablar acerca de esta característica que es importante. Un corazón rebelde es un corazón que no aprecia la consagración. Consagración. ¿Has oído ese término? Quizá en nuestra religiosidad católica, donde venimos, al oír consagración nos suena como algo muy religioso. Pero ¿qué es en sí consagración? ¿Y cómo un corazón rebelde no aprecia la consagración? Bien, la consagración lo podríamos definir de esta manera. Es el acto o llamado en el que un objeto o persona se rinde para el uso exclusivo de Dios, su obra y su servicio. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta que había objetos consagrados. ¿Qué es esto? Objetos, mesa, incensarios, panes, candeleros, cosas, utensilios, ¿verdad?, con los que se utilizaban para los sacrificios. Y esos objetos eran de uso exclusivo para Dios, su obra, su servicio. Ese objeto no lo podías usar en otra cosa. Tenía que ser usado exclusivamente para Dios. Eso es algo que está consagrado. Pero también vemos personas consagradas. Por ejemplo, en la palabra de Dios se habla de los nazareos, como Juan el Bautista, como Sansón, no nazareno como Cristo, esa era la ciudad de Nazaret, sino nazareo, que era una persona que desde que nacía estaba consagrada a Dios, no podía cortarse el cabello. Ellos llevaban una estigma literalmente, el cabello largo, las guedejas ya grandes de su cabello mostraban que desde la niñez habían sido apartados para Dios. Eran personas que estaban consagradas a Dios. No debían tomar vino, no debían comer animales, ¿verdad?, que no fueran los correctos, pero había otros aspectos como ni las uvas las podían comer. No podían cortar el cabello de su cabeza. Ahora,
sigue funcionando la consagración. Es decir, que una persona o cosa sea para uso exclusivo de Dios. Coré no valoró la consagración. Y vamos a explicar primero lo que aconteció en esta escena y después lo vamos a trasladar a nuestro ahora. Vaya conmigo al capítulo 16, versículo 8 al 11 y leo lo siguiente. Entonces Moisés dijo a Coré, oigan ahora, hijos de Leví. Ok, Coré era de la tribu de Leví. La tribu de Leví fue apartada por Dios para su servicio. La tribu de Leví no iba a tener una tierra propia, sino que iba a habitar en las tierras de los demás y se iban a dedicar al servicio del Señor. Entonces Coré era parte de esa tribu. Y les dice Moisés, oigan ahora, hijos de Leví, no les es suficiente que el Dios de Israel los haya separado del resto, la consagración, separado de lo común, de lo demás para Él. Dice, los haya separado del resto de la congregación de Israel para acercarlos a Él, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para ministrarles. Y que se te ha acercado a ti, Coré, le dice Moisés, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo, y pretenden también el sacerdocio. Por tanto, tú y toda tu compañía se han juntado contra el Señor. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuren contra él? Ahora, Coré no valoró el servicio a Dios. Coré y su familia tenían un ministerio. Particular, Coré y su familia tenían un ministerio. Tenían a cargo el llevar el servicio o el servicio a Dios, de llevar el arca y las cosas sagradas, los utensilios, cubiertos cuando el tabernáculo, que era esa tienda que el Señor mandó que se hiciera, tenía que moverse. Dios, recuerden que Él iba en una nube o se manifestaba con una nube, una columna de fuego, y cuando se levantaba la nube quería decir que todos debían guardar todas sus cosas y avanzar hacia donde esa nube fuera. El tabernáculo tenía que guardarse todo como una casa de campaña, los utensilios cubrirse con pieles especiales. ¿Y quién las iba a llevar a la marcha? Los levitas. Ellos tenían la labor de hacer eso. Ahora, nota por favor, Números capítulo 4, versículo 1 al 4. Si no llega allí, lo leo, présteme atención. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, hagan un censo de los descendientes de Coat, de entre los hijos de Leví por sus familias, conforme a sus casas paternas, de 30 años arriba hasta los 50, ese era el rango para servir. Y todos los que se enlistan para servir en la tienda de reunión. Este será el servicio de los descendientes de Coat en la tienda de reunión con relación a las cosas más sagradas. Ahora, nota el verso 15. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después los hijos de Coat para transportarlos, pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirán. Ahora, verso 18, un poquito más adelante. No permitan que la tribu de las familias de los coatitas sea exterminada entre los levitas. Esto harán con ellos para que vivan y no perezcan cuando se acerquen a los objetos santísimos, consagrados. Aarón y sus hijos entrarán y señalarán a cada uno de ellos su trabajo y su carga, pero no entrarán ni por un momento a ver los objetos sagrados para que no mueran. Noten, dentro de este ministerio, Aarón y su familia solamente, ellos podían tocar los objetos. Ellos podían entrar bajo la tienda del tabernáculo de reunión, donde Dios se manifestaba, y ellos podían ver todo, acomodar todo, cubrirlo. Y luego los coatitas, que es el padre de este personaje, Coré, es de esa familia, iban a cargar los utensilios ya cubiertos y transportarlos. Le dice Moisés a Coré, ¿no te es suficiente que Dios te haya dado un servicio cercano para Él? Que haya acercado a tu familia y a toda tu tribu para servirle, ¿no te es suficiente con eso?
¿Quieres también la labor que hace Aarón y sus hijos, que era el sacerdocio? ¿Quieres esa labor? ¿Sabes qué estaba pasando? En realidad Coré estaba en disgusto porque creía que merecía algo más y algo no tan indigno como cargar las cosas no era para él y su familia. Él pensaba que no debería ser el ministerio que él tenía. Él pensaba que debía tener el puesto de Aarón. Ahora, ¿por qué pensar esto? Hay una razón, creo que yo pienso que es una de las razones. Números capítulo 3, verso 27, por favor. Hablando de los coatitas, de la familia de Coré, de donde viene Coré. Noten Números 3, 27. Voy a pedir por favor que ustedes lean. Vamos a ver quiénes eran los coatitas. Fuerte, 3, 27. ¿Qué dice? Ok, les voy a decir algo. Conforme más leamos el Antiguo Testamento y todos los nombres que ahí aparecen, que uno dice, qué aburridos son esos nombres, se les va a hacer más fácil leerlos porque ya los han leído. Noten por favor lo que dice ahí, 3:27. Les dije 3:27, ¿sí estamos bien? Ok. Y de Coat eran la familia de los Amramitas. Amram es de donde viene Moisés, Aarón. Y la familia de los Isaritas, la familia de los Hebronitas, la familia de los Uzielitas, estas eran las familias de los Coatitas. Ahora, si podemos ver dentro de las descendencias que se mencionan aquí, ¿sabes qué sucedía en realidad? Es que el padre de Moisés, que era Amram, era hermano del padre de Coré. Era hermano del padre de Coré. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés, Aarón y Coré eran primos hermanos. Literalmente, eran primos hermanos. Y en un momento Coré se sintió con la autoridad, la posición de decir, yo con él sí puedo hablar. Somos primos. ¿Por qué yo cargar y ellos ser los líderes? Lo que no entendía Coré es que en realidad esto era un acto que el Señor había definido. Él había acercado conforme a su voluntad a las personas para su servicio. Y a él no le parecía lo que Dios le había asignado para hacer. Rechazó a Aarón y su consagración. Pero en realidad lo que él estaba haciendo es que estaba rechazando a Dios y a su voluntad. Como le dice Moisés ahí mismo en el 16, capítulo 16, versículo 10 y 11, le dice al final en el 11, por tanto tú y toda tu compañía se han juntado contra el Señor. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuren contra él? Fue el Señor el que lo estableció como el sacerdote, Aarón y su familia. Y se están levantando contra él. Comparemos esto con unos versos en Éxodo. Regresen por favor. Éxodo capítulo 28. Hay varios textos, voy a ir leyendo rápido. Si no llegan, anótelos, preste atención. Dice el versículo 1. Entonces le dice Dios a Moisés, harás que se acerque a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdote, Aarón con Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Fue Dios quien le dijo allá en el monte Sinaí, cuando les da las tablas de la ley, es el que le dice, vas a poner a Aarón. Él va a ser el sacerdote. Verso 41 del mismo verso, capítulo 28, 41. Y vestirás con unas vestiduras preciosas que iban a hacer, vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Ve conmigo al capítulo 34 de Éxodo, versículo 29 al 35. 34, 29. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano,
Al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y a todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Ahora, ¿por qué resplandecía? No voy a hablar aquí de ciencia o qué pudo haber sucedido, sino por qué resplandecía. ¿Sabes por qué? Para que no tuvieran duda que era Dios el que había hablado. Moisés va bajando del monte, trae las tablas y les va a decir que Dios escogió a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Les va a decir todas las leyes en realidad, incluida esta ley. Al ver el rostro resplandeciente, la gente tuvo temor y dijo, Dios habló con él, esta es palabra de Dios. ¿Qué pasó con Coré? Coré también lo sabía. Pero su corazón entenebrecido, pecaminoso, rechazó la consagración y se enfocó solo en Moisés y Aarón como si hubiera sido algo fraguado por ellos. Y él quería que fueran depuestos y él quería tomar el puesto. Pero fue Dios el que habló. Por eso lo hizo bajar a Moisés con ese rostro. No voy a seguir leyendo esta parte. Solamente quiero que veas, por favor, versículo 35 al final. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Tuvo que usar un velo para que ellos no se espantaran con su rostro. Pero fue Dios el que le dio la orden. Ahora, lo que hizo Coré organiza un sistema de no consagración. Equipa a 250 supuestos sacerdotes que él establece, que eran los líderes que habían escogido en el pueblo, de todas las tribus, no de la familia de Aarón, les da incensarios. Los incensarios eran lo que Aarón y sus hijos usaban en el tabernáculo para ofrecer a Dios el incienso. ¿Qué estaba diciendo? Estos 250 también pueden. Estaba organizando un sistema de no consagración. Él, Datán, Abiram y On, que era el primogénito de Rubén, recuerden, del primogénito Rubén, perdón, y 250 de todo el pueblo era el sistema que él había establecido. Hermanos, el castigo fue drástico. Si usted ha leído allí, se abrió la tierra y los tragó. Quizá no lo leeremos a detalle en esta noche. ¿Y por qué fue esto? Porque lo que no entendió Coré es que Dios es el que escoge y consagra. Regresa conmigo, por favor, a Números 16. Y mira lo que sucede allí. Números 16. Versículo 36 al 40. Entonces el Señor habló a Moisés y dijo, sí, estamos bien, ¿verdad? 36 al 40. Entonces el Señor habló a Moisés y dijo, dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que levante los incensarios de en medio de la hoguera. ¿Qué había pasado? Te invito a que leas todo el capítulo 16. Descendió fuego del cielo y los hizo cenizas a los 250 supuestos sacerdotes que quería establecer Coré. Previo a eso, la tierra se abrió y tragó a Coré, Datán, Abiram y sus familias. Vivos fueron tragados por la tierra. Y le dice Dios a Eleazar, hijo de Aarón, que levantara los incensarios de en medio de la hoguera donde habían sido quemadas estas personas. Pues dice, estos incensarios son santos, y esparce ahí las brasas. En cuanto a los incensarios de estos, nota, que han pecado a costa de sus vidas, que se hagan de ellos láminas batidas para cubrir el altar, puesto que los presentaron ante el Señor y son santos, serán por señal a los israelitas. Dios decidió tomar esos incensarios para él y va a hacer un uso con esos incensarios. Cuando los presentaron estos hombres, si lees la historia, llevaron incienso, hicieron lo que Aarón hacía y en ese momento baja fuego y los consume. Y dice Dios, yo aparto esos incensarios, son santos, pero quiero que hagas algo con ellos. Van a tener un propósito. Haz láminas. Esos incensarios de los 250 quemados pasaron a ser consagrados para un uso especial para Dios. ¿Cuál fue? Testimonio de que Dios aborrece la rebelión. Fabrican unas láminas
Y dice el verso 39, el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que habían presentado los que fueron quemados, y a golpe de martillo los hicieron una cubierta para el altar, como recordatorio para los israelitas de que ningún laico, otro término que usa Reina Valera, que ningún extraño que no fuera descendiente de Aarón debería acercarse a quemar incienso delante del Señor, para que no le sucediera como a Coré y a su grupo, tal como el Señor se lo había dicho por medio de Moisés. La pregunta es, ¿cualquiera podría hacerlo, como Coré suponía? La respuesta es no. Pero es complicado para un corazón que se siente autosuficiente como el nuestro reconocer que es la agenda de Dios la que debe cumplirse y no nuestra voluntad. Que es su agenda y su voluntad la que se debe llevar a cabo y no la mía, no debe importar. Esas láminas que se colocaron en el altar a vista de todos era un recordatorio de que ningún laico debía ofrecer incienso. ¿Qué significa esta palabra laico? Luego la utilizan en las iglesias, la utilizamos en las iglesias, pastores laicos o predicadores laicos. En este contexto aquí, se refiere a un extraño, se refiere a una persona del pueblo. Es decir, que nadie que no fuese quien Dios escogió y designó debía atreverse a llevar a cabo esta función. Si Dios no es el que escogió, nadie puede hacerlo si Él no lo llama. Esto es lo que representaba esa placa. Si no eras descendiente de Aarón, de manera clara Dios anuncia que soberanamente escogió a esa familia para esta labor. Y puede surgir la pregunta, ¿y por qué Aarón? Eso era lo que argumentaba Coré. Era mi primo, ¿por qué él y por qué yo no? La única respuesta es porque Dios así lo determinó. Y si Él así lo determina, así debemos de creerlo y practicarlo. No estar de acuerdo y aceptar esa voluntad de Dios es en realidad, como dice el verso 30, despreciar al Señor. Fue necesario, de hecho todo el capítulo 17, te invito a que lo leas, fue necesario que Dios hiciera un milagro para enseñarles que había escogido a Aarón y no a cualquier persona. La gente todavía no lo entendía, la gente estaba en oposición a Moisés. Cuando vieron que descendió el fuego, se quemaron los 250, no fue de que dijeron, ya entendimos, no, se oponían. Entonces Dios dice, ok, mira, rápidamente menciono esto. Pídeles a los príncipes de cada tribu que traigan una vara, y pídele a Aarón que traiga una vara. Y las van a meter en el tabernáculo y las van a dejar allí. Y después de un tiempo van a ver quién es el que yo escojo, pero pongan su nombre grabado ahí. Y después del tiempo, cuando la sacan, la vara de Aarón había dado flores, había dado fruto, estaba verde, era un milagro, las demás secas, y entonces todos entendieron que era Aarón el que había escogido. ¿Por qué todo esto? Hermanos, Dios nos llama a servicio y consagración. Iglesia, Dios valora la consagración. De hecho, todo creyente tiene un ministerio. Y hay que valorar el ministerio que Dios nos da. Vea lo que dice Apocalipsis 1, 4 al 6, por favor. Apocalipsis 1, les invito a que lean por favor allí. 1, 4 al 6. Un corazón rebelde desprecia la consagración. No aprecia la consagración. Por favor, hermanos, ¿listos? Apocalipsis 1, 4, váyanse esperando, lean fuerte. 1, 4 al 6. ¿Qué dice? Nota, le habla a las iglesias
Y le dice a las iglesias un mensaje, gracia y paz, ¿y de quién viene? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Dios, de todo Dios, por decirlo así. ¿Y qué dice que Él ha hecho a la vida nuestra, de la iglesia, de los creyentes? Dice que no solamente Él nos libertó de nuestros pecados, no solamente con su sangre nos limpió de nuestras faltas y nos justificó, sino que dice este texto que a cada creyente, dice, hizo de nosotros, y lo leo de esta manera, hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. La Reina Valera traduce reyes y sacerdotes, pero la traducción implica que formó un pueblo, un reino sobre el cual Él reina, y nosotros somos miembros de ese reino. Y no solo eso, al ser miembros de ese reino somos sacerdotes para Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Quiere decir que lo que antes no podía hacer nadie que no fuera de la familia de Aarón, tú y yo tenemos por su gracia una entrada directa a la comunión con el Dios Todopoderoso y Santo, y le ofrecemos y Él se agrada de nuestro servicio. Somos sacerdotes, tenemos un ministerio delante de Dios, todos y cada uno de los que han creído. Somos un reino de sacerdotes para Dios. Estamos en el reino y somos sus sacerdotes. Todo creyente tiene un ministerio por el cual debe servir a los demás. Tú y yo tenemos un ministerio en casa, con mi esposa, con mis hijos. Tienes un ministerio en tu trabajo, tienes un ministerio en la iglesia, tienes un ministerio en la calle. Tienes el ministerio de mostrar a Cristo en tu vida, de proclamar al Señor, de servir a los demás. Todo creyente tiene un ministerio y debe servir con él a los demás. Mateo capítulo 20, por favor. Verso 25. Mateo 20, 25. Dice así la palabra de Dios. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles o los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. ¿Recuerda esta palabra que explicábamos en matrimonios? Diácono, el que limpia, la actividad propia de ese servidor, que es limpiar las mesas, servir, barrer. O sea, el que está sirviendo dice, si tú quieres ser grande, tienes que recordar algo. Tú eres el que sirve a los demás. Y luego dice, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será el doulos. ¿Qué es esto? El esclavo, el de más bajo rango. Solo el de más bajo rango considera a los demás como dignos de servirles. Pero cuando no nos consideramos el de más bajo rango, estamos esperando ser servidos. Hermanos, estamos en la iglesia del Señor. Ya tienes un ministerio. Sirve. Sirve a todos los que te rodean. Considera los superiores a ti y haz lo que sea necesario para ayudarles y servirles. No somos consumidores, aunque a veces parecemos consumidores. ¿Cuál es la posición del consumidor? Llegar y que le ofrezcan lo mejor. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Cuando hay creyentes que mudan de iglesia, y una de las razones es que allá mis hijos van a tener ciertas actividades que yo quiero que tengan. ¿Qué buscan? Son consumidores. Buscan ser servidos. No debe ser así. Entre ustedes no es así. Sean esclavos, sirvan a los demás. Tenemos, hermanos, un ministerio. Y debemos estar agradecidos con servir fielmente en lo poco. Coré menospreció que él tenía que cargar las cosas. Y lamentablemente, hermanos, a veces no valoramos el servir en las cosas menos vistosas, si las queremos decir así. Fíjate lo que dice Lucas 16:10. Amor, no sé, yo creo que veo que hay quien tiene frío. ¿No? ¿Quién tiene frío? Levante la mano, por favor. Cristi, por favor, entonces. No te quiero. Nada más, Cristi. Ok, bueno. Jera,
por favor. No, dale un abrazo para que no se sienta. Dice Jera, no, yo no tengo frío. Muy bien, ahí. Ok, Lucas 16:10. Léanlo ustedes, por favor. Lucas 16:10. ¿Listos? ¿Qué dice, hermanos? Fuerte. No es el rango de la actividad. No es propiamente el puesto. El que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel. Pero el que en lo poco es infiel, en lo mucho también lo será. Coré menospreció, ese ministerio le pareció indigno. No importa, él podía ser el sacerdote y ¿sabes qué? No iba a ser suficiente ningún puesto que le pusieran. Es un problema del corazón. El corazón rebelde menosprecia la consagración. Debemos entender, hermanos, que debemos servir de la manera más, como lo vimos, desde abajo. ¿Sabes? De alguna forma nuestros corazones buscan las posiciones. Una vez alguien me dijo algo que es cierto y que por mucho tiempo estuve luchando contra esa idea y le dije, ¿cómo me dijo eso? Y yo enojado. Y me dijo, es que a ti te gustan los reflectores. Y sabes que sí es cierto. Es una muestra de que no valoramos la consagración porque buscamos aquello que nos haga poner en una posición que los demás lo puedan ver, alabar, y no debe ser así. ¿Cómo nosotros podemos entender y practicar esa consagración que ya tenemos en Cristo? Pues tenemos que entregarnos a Él completamente y santificar nuestras vidas. Somos esos sacerdotes que el Señor ha escogido. Somos los elegidos dentro de para formar parte de su reino, ese reino de sacerdotes. Y tenemos que ser santos y servirle a Él. Romanos capítulo 12, por favor. Dice el apóstol Pablo aquí, por tanto, hermanos, le habla a todos, no le habla a los pastores, le habla a todos los creyentes, les llama hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Los sacerdotes ofrecían los sacrificios y Dios los aceptaba. Y nos dice a nosotros como sacerdotes, ¿qué tienes que ofrecer? Ofrece tu vida en un servicio santo, santificado a Dios. Eso es lo que Dios espera de ti. Eso es lo que Dios acepta de ti. Preséntate tú, tu cuerpo, en un sacrificio vivo y santo. Definitivamente debo decir esto. ¿Es difícil? Si no es que no, imposible. Que tú digas y yo diga que estoy presentando mi vida en un sacrificio y en una ofrenda al Señor. Es decir, que yo estoy consagrado al Señor fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Es decir, yo no sirvo a mis hermanos. Yo no entrego lo que tengo para mis hermanos. Pero pienso que estoy consagrado al Señor. Es imposible. La adoración a Dios, la adoración al Señor dice que es en la iglesia. Y no se refiere a estos 4 muros, sino se refiere al pueblo de Dios. Es allí donde tú tienes que poner todo lo que eres en un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y obviamente esto va a impactar en donde quiera que tú y yo estemos. Entregarnos completamente, santificarnos a Él. Dice el verso 2. Y no se adapten a este mundo. No se amolden a este mundo. No se conformen con este mundo. A eso se refiere, tomar la forma de este mundo. Sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es necesario santificación, es necesario ser cambiados en nuestra manera de pensar. Hermanos, nuestras decisiones de consagración son sumamente valoradas por Dios. Hay un ejemplo en la Escritura hablando de viudas. Y solamente voy a ver este punto, pero bien, vamos a terminarlo bien. Acerca de la consagración que un corazón rebelde rechaza.
Nuestras decisiones de consagración son sumamente valoradas por Dios. Mira, ¿a qué estamos diciendo? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Me lo recordó una hermana amada de nuestra iglesia cuando le decía acerca de, hermana, pero el domingo es el día del Señor. ¿Se acuerda que lo explicaba? Y ella me respondía correctamente lo que habíamos visto. En este sentido que ya no estamos bajo la ley. Pero ¿sabes una cosa? Al estar bajo la gracia la usamos para libertinaje, dijo el apóstol Pablo en Gálatas. ¿En qué sentido? En que pensamos que no tengo responsabilidades alguna con el Señor. Lo voy a decir así. Si tú le dijiste al Señor que tú le ibas a servir o que tú te comprometiste con su iglesia en algún aspecto, créeme que Dios valora esas decisiones, pero las valora realmente. No quiero decir con esto que, híjole, ya quedé atado, ya no voy a poder. Si yo dije que iba a recoger algo y híjole, la ira de Dios está sobre, no, por su gracia no, pero entiende, Él valora la consagración aún en los detalles. A veces a nuestros hermanos que durante este tiempo que podríamos decir hemos funcionado en una manera inicial como iglesia y que queremos llegar a formalizar toda la membresía, yo he pedido ayuda, ustedes mismos se han motivado a decir, yo quiero hacer esto o aquello. ¿Sabes por qué? Luego puedo ser molesto contigo en decirte, hermano, por favor, puedes hacer lo que quedamos, llegar a esto, hacer esto y estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lo haces, debes entender que lo haces delante del Señor. Así sean las cosas parecen más insignificantes. Nota por favor, mujeres que se comprometieron a hacer algo y que no lo cumplieron. Primera Timoteo capítulo 5, y estamos hablando en el tiempo de la iglesia. Primera Timoteo capítulo 5. Aquí vamos a ver el ejemplo del ministerio de viudas. Primera Timoteo 5. Y voy a leer desde el verso 3 y al verso 5. Le dice Pablo a Timoteo, que era el pastor de la iglesia en Éfeso por un tiempo, le dice lo siguiente: honra a las viudas que en verdad son viudas. El término honrar, hermanos, no era solamente reconocerlas, tener cuidado de estas personas, de estas viudas, sino honrarlas implicaba la provisión para sus necesidades. Este término se ocupa también, por ejemplo, cuando habla de los ancianos. Dice, a los ancianos que gobiernan bien, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, tengan los dignos de doble honor. ¿Qué se refiere? Suplan sus necesidades profundamente. Ahora, a las viudas que realmente son viudas, hónralas. Y se refiere a esto, todo lo que abarca esta palabra. Es decir, que en la iglesia se debía proveer para estas mujeres en sus necesidades. Se debe hacer. Ahora, hay que explicar. Versículo 5. Sin embargo, la que en verdad es viuda, la va a describir en su carácter. Dice, y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Es decir, son mujeres, las que son descritas aquí, mujeres piadosas, ejemplares dentro de la iglesia, que aún en su condición, que ha muerto su marido, son fieles, se mantienen orando por los demás. Ahora, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le describe las actitudes de las viudas que debían ser puestas en la lista de la iglesia. Explico esto brevemente. Este era un ministerio. La mayoría de los intérpretes en la Escritura están de acuerdo en este sentido. Era un ministerio en el cual estas mujeres se dedicaban a servir a la iglesia. Servían a la iglesia permaneciendo constantemente en orar por las necesidades de la iglesia, lavar los pies de los santos, ¿qué es esto? Hospitalidad. Eran mujeres que tenían la casa abierta para que venía un hermano, había una necesidad y ellos las recibían en casa. Tenían labores particulares de bendición para la iglesia, es decir, trabajaban literalmente para la iglesia en su condición de viudas. Por tanto,
la iglesia debía proveer y satisfacer las necesidades de estas mujeres, las verdaderamente viudas que estaban en la lista de la iglesia, porque ellas llevaban a cabo un ministerio en la iglesia. Creo, este es mi punto de vista, que no es como algunos dicen, es que esta viuda tenemos que sustentarla y darle. Y son personas que ni van a la iglesia, pero les tenemos que mandar una despensa cada semana. No es así. Las describe como mujeres que servían a la iglesia. Siga por favor conmigo. Versículo 9, un poquito más adelante. Note las características de estas viudas que servían a la iglesia. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido esposa de un solo marido. No se refiere que no se haya divorciado o que no se podía casar una viuda, porque la Biblia dice que se puede casar, sino se refiere a su conducta. Que no era una mujer que fue catalogada en adulterio, sino que tenía un solo marido. A eso se refiere. Habiendo sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Consagración. Es decir, estas viudas no solo tenían un récord en su vida cuando estaba su esposo de haber cumplido piadosamente con las obligaciones como cristiana, y eso incluye el cuidado de la casa y todo esto, sino que se habían consagrado a toda buena obra, servían a la iglesia. Esas viudas debían ser puestas en la lista. Y nota lo que dice el versículo 11. Pero rehúsa poner en la lista de este ministerio a viudas más jóvenes, menores de 60. Porque cuando sienten deseos sensuales, contrarios a Cristo, se quieren casar. A ver, pastor, una viuda entonces si se quiere casar, ¿quiere decir que está pecando contra Cristo? No. Lo va a explicar. Sienten deseos sensuales, es decir, a la edad que ellas tenían, naturalmente había la necesidad de tener intimidad física. Pero aquí es donde viene el problema. El problema es que eran mujeres que habían dicho, yo quiero ser de la lista, yo voy a servir al Señor en ese ministerio. Y eran incluidas y comenzaban a servir, pero entonces empezaban a sentir deseos, atracción por un chico, por un muchacho, por un hombre. Y entonces decía, es que yo quiero casarme. Lo siento, pastor, ya no puedo servir en eso porque decidí mejor, cambié de opinión y voy a casarme. Y dice la Escritura, eso está mal delante del Señor. La base de esto es que no valoraban la consagración. Habían dicho, voy a servir, y no lo hacían. O lo habían abandonado en un punto. Nota lo que sigue diciendo. Se quieren casar. Claro, pausa. Pablo, 1 Corintios, capítulo 7, él explica que toda mujer que es viuda puede casarse y no hay ningún problema. Creo yo, y he explicado, que hay dos factores en los cuales una persona puede llegar a casarse y la Escritura habla de adulterio o de abandono. Y en el caso de la viuda, cuando el esposo ha muerto, puede volver a casarse también. Eso no es un pecado, de hecho lo manda que se haga. El pecado en ellas era que habían dicho que iban a servir y se estaban echando para atrás. Entonces, sigue diciendo, versículo 12, cuando estas mujeres hacen eso, incurriendo así en condenación, por haber abandonado su promesa anterior. Y además, aprenden a estar ociosas, nota, yendo de casa en casa y no solo ociosas, sino también charlatanas, entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. ¿Por qué? Porque en ese ministerio de las viudas, ellas entraban en casas para ayudar a las hermanas, para aconsejarles, para darles un tiempo de consejería, para saber algunos problemas y ayudarles en oración. Era un ministerio de la iglesia, pero estas entonces usaban eso para irlo diciendo a los demás y querían abandonar ese servicio. ¿Sí me entiendes? No estaban sirviendo como debían hacerlo.
Ahora, termino con esta parte final en el verso 12. Incurriendo así, termino de este texto, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. ¿Cuál era la condenación? Daban mal testimonio para con los demás acerca del Evangelio de Cristo. Esta no era una actitud correcta. Hermanos, nuestras decisiones de consagración son sumamente valoradas por Dios. Estamos en un punto privilegiado, de verdad, en el cual tenemos que formar un equipo ministerial. De los que decidan formar parte de la iglesia, quienes quieren servir al Señor. Pero a veces somos de impulsos. Sí, yo quiero. Ok, vamos a tener este curso. 2 clases. Ya no puedo. ¿Y cuál es el argumento? Bueno, es que estoy en libertad, pastor, no puedo, el Señor sabe. Tenemos que valorar la consagración. Servir al Señor, hermanos, es un privilegio que nos ha sido otorgado. Y en especial, hablando de consagración, la iglesia valora el llamado especial a consagración del liderazgo de la iglesia. Acompáñame por favor y termino con este texto en 1 Tesalonicenses 5:12. Hay un aspecto particular de consagración. Todos servimos y todos tomamos decisiones y debes valorar tu consagración al Señor. Pero hay un aspecto que es muy claro en la Escritura. Los líderes dentro de la iglesia son llamados, escogidos por Dios y es una labor de consagración especial. Y la iglesia valora eso. 1 Tesalonicenses 5. Y dice el versículo 12. Pero les rogamos, hermanos, le habla a la congregación, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. ¿Quiénes son estos? Los ancianos de la iglesia. Los ancianos son los que enseñan, sea predicación, sea enseñanza bajo el púlpito. Los ancianos dirigen a la iglesia, toman decisiones en el Señor. Los instruyen. Dice, les ruego que reconozcan. ¿Qué hizo Coré? Todo lo contrario. Se opuso, no reconoció y quería quitarlos. La iglesia debe valorar a las personas que Dios consagra para esa labor en particular, el liderazgo dentro de la iglesia. Dice, verso 13, lean ustedes el 13 por favor. ¿Qué dice fuerte? Vivan en paz los unos con los otros. Esas rencillas, esas divisiones que Coré promovió y que ya hablamos en Judas, que van a surgir dentro de la iglesia personas que lleven a cabo esta labor. Le habla a los creyentes y les dice, tengan en muy alta estima con amor a estas personas por causa de su trabajo. Valora la consagración de ellos. Hermanos, lo digo por la gracia del Señor. Yo no me puse aquí, aunque fue mi deseo. Dios me puso. Ahora, Dios va a levantar de entre ustedes ancianos. Y cuando los reconozcas como iglesia, valora su consagración. Sométete a Él, a ellos. Ámalos por causa de su obra, porque el Señor los llamó. La consagración, hermanos, es algo importante que debemos valorar en el hoy en nuestra iglesia. Desde lo más bajo, como ya hablamos, hasta el punto no es, estos son los mejores cristianos, no. Hasta el llamado de liderazgo que tiene una responsabilidad mayor. Cada aspecto, hermanos, a la iglesia, que es un pueblo consagrado para el Señor, debe valorarlo. ¿Sabes? Hay ocasiones en que, por falta yo creo que de conocimiento, hemos actuado de manera muy ligera en este sentido y en este punto. Ha habido personas que están haciendo algo en la iglesia y simplemente llega un punto en que ya no lo quiero hacer y nadie te va a obligar a hacerlo.
Quisiera que estuvieran todos y que todos pudiéramos escuchar las mismas cosas, hermanos. Pero si tú estás aquí es por algo. Valora. Eres un sacerdote del Señor y tienes un ministerio. Sirve a tu iglesia y hazlo con fidelidad. Porque el que es fiel en lo muy poco, en lo mucho también es fiel. Vamos a orar. Señor, tú ves nuestros corazones. Tú conoces, Padre, la rebeldía que hay en ellos de manera natural por causa de nuestro pecado, Señor. Pero tú has puesto tu Espíritu Santo. A través de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo nos has consagrado, nos has limpiado, nos has llamado para tu servicio, nos has hecho un reino de sacerdotes para ti, Señor. Tenemos el gran privilegio de venir y poder ofrecer a ti lo que somos, lo que poseemos para tu gloria, Señor, y tú recibirlo agradado de ello, Señor. Te agradezco por ello. Pero, Señor, este sentido de consagración a veces lucha con nuestros pensamientos de libertad y de independencia con los cuales fuimos formados. Te ruego, Padre, que haya un verdadero sentido de consagración en nuestro corazón. Cada persona que está aquí, tú la has consagrado para ti, Señor. Le has otorgado dones para servir a tu iglesia. Y en la marcha, Señor, tú también le asignarás, Señor, dentro de tu cuerpo, labores particulares. Qué bendición. Pero que podamos valorarlo. Ahora, así como estamos, no suelo hacerlo frecuentemente, pero quiero decir algo a tu corazón de los que están aquí. Tu cuerpo le pertenece. Y así sea el aspecto más sencillo en esta iglesia, como llegar y tomar una escoba y limpiar algo. Hazlo con el más profundo sentimiento de que lo haces para Dios. Sé fiel. Hazlo de corazón. Porque si no lo hacemos de esa manera, manifestamos exactamente eso, un corazón rebelde. El Señor te ha dado el privilegio de ser su ministro. Cumple tu ministerio. En la iglesia, en casa, en la calle. Eres sacerdote del Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Te alabamos y este pueblo te alaba con sus labios. Gracias, mi Dios, por ser quien tú eres. Tú eres fiel. La honra y la gloria sean a ti siempre en Cristo Jesús. Amén.